19 horas 41 minutos, último bloque de este Algo con R. Le agradecemos a Fabricio Guzmán, que está en la operación técnica de este programa, y atrás de él toda una guardia de personas haciendo que este programa efectivamente sea un envío. No le robo más segundos porque ya me están mirando mal. A las compañeras del mapa de la policía, Cecilia Samanes y Karina Di Carlo. Compañeras, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va, Mati? Gracias, Algo con R. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo muy bien? Hoy vienen con un tema que alguna vez ha pasado por acá, pero han cambiado las condiciones del contexto. Me atrevo a decir, como para darle un poquito de marco. Además hay una invitada que ya prolijamente ustedes van a presentar. Pero ¿por dónde va? ¿Por dónde vamos hoy? Bueno, hoy queríamos retomar un tema que habíamos hablado ya con la gente, compañeros de ACVI, en junio del 2024, sobre el estado policial y la aportación de armas las 24 horas por parte de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad. Específicamente, en este caso, vamos a hablar sobre la policía de la ciudad. Ahora queremos agregar algunas capas a este análisis y por ello invitamos a Natalia Narváez Tochter, investigadora del equipo de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del CELS, que sacaron un informe, un relevamiento, más o menos con corte al 31 de marzo, muy interesante, sobre los datos de muertes a manos de las policías, estando en y fuera de servicio. En esa página, hola Nati, ¿cómo estás? Hola Nati. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, che. En esa página de violencia policial del CELS, dice que el 79% de las muertes en hechos policiales ocurrieron estando en fuera de servicio. Mirá. En 2025, la cantidad de personas muertas por la bala policial ascendieron a 32, con un registro de solo 3 efectivos policiales en ese tipo de sucesos. ¿Qué nos podés contar sobre esta situación? Ahí, Ceci, muchas gracias por la invitación y hago una pequeña corrección, que es que en los datos publicados en la web del CELS vemos que en el 2025 tenemos 123 particulares, personas muertas en manos de la policía, de los cuales el 77%, como señalaban, fueron fuera de servicio. Y ahí, nosotros venimos registrando esto en nuestro sitio de violencia. Y la categoría de fuera de servicio es una categoría que construimos a partir de los policías que se encuentran por fuera de su horario laboral, policías que muchas veces se encuentran de franco, y en esta cuestión que muchas veces es cultural y que el Estado policial finalmente habilita, los policías y las fuerzas de seguridad, ya sean federales, ya sean provinciales, ya sea de la ciudad, se encuentran armados. Y eso nos parece un problema muy importante porque es algo que venimos viendo no solo en el año 2025, sino que venimos viendo ya desde hace varios años, que representan la mayoría de las muertes en manos de la policía en esa condición, fuera de servicio y no en servicio. ¿Desde cuándo, Nati, ustedes llevan este registro? Eso es súper importante porque este año cumplimos 30 años en el CELS de este sitio de violencia. De hecho, un poco el informe se dio cuenta del relanzamiento del sitio de violencia. Sofía Tiscornia, que fue una de las presidentas del CELS, escribió un texto para relanzar el sitio, que, bueno, ustedes saben, la historia del CELS surge en relación con la lucha de los familiares de personas desaparecidas en el contexto de la dictadura cívico-militar, y en los años 90 esa agenda fue transformándose en relación con la lucha de familiares víctimas de lo que es conocido como gatillo fácil, de la lucha conocemos a los familiares de Walter Bulacio, ¿no? Y en ese contexto el CELS empieza a acompañar a familiares de víctimas. El sitio web cumplió ahora 30 años. Y uno de los motivos por los cuales empezamos a llevar adelante este registro, que lo hacemos a través de medios de comunicación de tirada nacional, como Página 12, La Nación, Clarín. Un relevamiento de todo eso. Hacemos un relevamiento de esos medios e informamos casos de violencia policial donde particulares
civiles hayan resultado heridos o muertos, y también donde funcionarios, agentes policiales hayan resultado heridos o muertos, porque eso nos parece un indicador sumamente importante de la circulación de la violencia. Bien. Y a partir de eso es que llevamos este registro que se actualiza trimestralmente y que principalmente tiene como motivo que el Estado no produce esta información de manera continuada. Poder acceder a datos sobre uso de la fuerza de parte de las fuerzas federales, de parte de las fuerzas de la ciudad, es una labor muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Contar con esa información, contar con dónde se producen esos hechos, la geolocalización, en qué circunstancias, porque muchas veces lo que nos informan en los pedidos de información pública o en los informes que publican son datos generales. X cantidad de civiles muertos, pero no en qué circunstancias. Y un poco lo que buscamos nosotras es reconstruir esas circunstancias de esas muertes. Uh-huh. Porque dan cuenta de, qué tipo de sociedad, qué tipo de fuerzas de seguridad construimos en un contexto de democracia, ¿no? Claro. Nati, buenísimo lo que decís, porque entrando un poquito ahí, saliendo tal vez un poco de los números ahora, ¿qué nos pueden contar de este registro a lo largo de los años que ustedes tienen con muertes, con armas de fuego, en situación fuera de servicio? Ahí hay un dato bastante alarmante que es el 2012. Nosotros empezamos a registrar que la mayor cantidad de estas muertes se producen fuera de servicio, como señalaba Ceci. En el 2025 fueron el 77% de las muertes producidas, pero también en el 2023 registramos el 73% y en el 2024 el 75%. Y uno de los elementos que traemos en este informe, que fue como el emergente, es el hecho de los policías que se encuentran realizando trabajos por fuera de sus horas laborales, como por ejemplo choferes de aplicación. Claro. De hecho, en el 2025, el 13% de las muertes fueron en ese contexto, en que los choferes de aplicación eran policías, se encontraban con su arma reglamentaria y en supuestos intentos de robos utilizaban el arma en su jornada extralaboral, uh-huh, estando fuera de servicio y produciendo muertes. Yo subrayo algo solo y las dejo, compañeras. Insisto, entre el 70 y el 80% de las personas que mueren donde interviene un oficial con su arma son cuando el oficial está fuera de servicio. Es un dato impresionante. El 77% en 2025, el 73% en 2023. Pero estamos hablando de una situación que necesita una urgente atención. Y es un dato, como bien decías, Nati, no aparece. Y por algo no se debe sistematizar, me da la sensación. Y sumo algo, que es que entre 2020 y 2025 estamos hablando de 43 personas que murieron, claro, en este contexto que yo les contaba del emergente de choferes de aplicación. Claro. Policías o fuerzas de seguridad que portan su arma reglamentaria. Y ahí había algo lo que vos traías, Cari, que es el tema del Estado policial. Uh-huh. El Estado policial es ese Estado habilitado por las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad y de las policías que habilitan la aportación del arma reglamentaria por fuera del horario laboral. Y entonces eso para el CELS es muy importante porque ellos intervienen en situaciones donde se dan supuestos robos de sus autos o sus motos y lo primero que utilizan es el uso de la fuerza. Y nosotras, desde el CELS, lo que venimos a remarcar es que hay ciertos criterios para el uso de la fuerza. El uso de la fuerza debe respetar ciertos principios como son la racionalidad, la proporcionalidad. Y el uso de la fuerza no puede ser el primer recurso frente a una situación de violencia, ¿no? Uh-huh. Eso se podría evitar si ellos no portaran su arma reglamentaria. Nati, y recién repasabas que, en ciertos contextos como supuestos robos o en momentos en que agentes de la policía están realizando trabajos extras, ¿no?, por fuera del que hacen dentro de la fuerza, ustedes tienen relevadas estas situaciones. ¿Y en qué otros contextos también se dan estas muertes?
En general, la mayoría de los casos se dan en situaciones de supuestos robos. Supuestos robos de sus autos particulares o de sus motos, cuando los policías se encuentran fuera de servicio de franco, pero también, hay que decir que en situaciones de persecuciones vehiculares, eso también resulta algo regular. En un contexto, Nati, que bien marcabas, de especial precarización, digamos, de un tiempo a esta parte, lo que fue ocurriendo es la precarización del trabajo de las fuerzas de seguridad. Los reclamos salariales empezaron a emerger fuertemente también en estos últimos años, incluso en un contexto en donde vemos que hay oficiales que se suicidan porque no pueden llevar adelante los costos de su vida y con los ingresos que tienen. Estamos hablando de, lo marco sobremente para subrayar la situación de desesperación que puede tener una persona con un arma en la mano. La pregunta, Nati, ahí es, ¿solo tienen la obligación de tener el arma en la mano o tienen la obligación por el Estado policial de actuar en situaciones donde podría ocurrir un delito fuera de servicio? Las fuerzas de seguridad no tienen la obligación de actuar, pero tampoco tienen la prohibición. En ese sentido, a lo largo de la historia reciente hubo distintos intentos de reforma policial que buscaron evitar ese estado policial y la aportación del arma reglamentaria. Y lo cierto es que es una institución con una historia concreta y la aportación del arma reglamentaria es una de los caballitos de batalla de las fuerzas policiales y de seguridad. Y de determinados sectores hubo ciertas resistencias a restringir la aportación del arma reglamentaria. Hay algo que es la cultura policial, ¿no? Las instituciones tienen una cultura institucional que se transmite de generación en generación, y si bien no hay una reglamentación que los obliga a intervenir, sí hay una cultura policial que habilita esa intervención y que termina formando a los agentes como en ese sentido. Claro. Mira, es interesante esto de la cultura policial. Nosotros hicimos algunas entrevistas a efectivos de las fuerzas y uno de ellos nos dice, mi profesión es una condición de vida. Somos policías al servicio 24/7 y actuamos sin importar si estamos en servicio o no, como un médico, siempre médico. Entonces hay algo ahí de la profesión permanente, ¿no? Que es una autopercepción de los propios efectivos, pero queríamos saber para ustedes dos cositas que nos faltaban un poco definir. ¿Qué es el fuera de servicio? Para que todos quienes nos están escuchando puedan comprender de qué hablamos. Y estamos hablando también del estado policial, ¿sí? El fuera de servicio sería cuando los policías intervienen fuera de su turno horario y su horario laboral. O también cuando intervienen estando de franco. Y en esa categoría, que también es una categoría que construimos para la creación de la base, ¿no? Incluimos muchas veces policías retirados que también se encuentran portando sus armas y hacen uso de esas armas reglamentarias. Es inexplicable que retirados también tengan el arma. Es una capacidad que tienen, y que lo cierto es que lo utilizan, ¿no? Hay algo ahí del estado policial que viene caracterizando a eso, que hace a la cultura, como bien traía Ceci en relación con esa entrevista, con esa cultura institucional, y que en la mayoría de las veces termina generando más riesgos y más daños y mayor violencia ante situaciones que podrían, sin el uso de la fuerza, resolverse de alguna otra manera, ¿no? Claro. Bueno, aquí estamos con Cari del Mapa de la Policía y entrevistando a Nati, que amablemente respondió amplia y profundamente cada una de las consultas. Por último, queríamos preguntarte
como para ir cerrando la columna, si consideran desde el CELS que existe alguna posibilidad cierta de que las fuerzas no porten el armamento fuera de servicio, a partir de estos datos que son gravísimos, porque es donde más matan y también donde más mueren los efectivos. En relación con esa pregunta, desde el CELS venimos registrando desde el comienzo del gobierno de Milei algunas normativas que vienen generando condiciones regresivas. La resolución 125 es una resolución que establece el reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas federales y que vino con un espíritu muy similar a la que había traído en su momento la doctrina Chocobar en el gobierno de Macri. Y así como esa resolución, que si bien cita estándares internacionales de uso de la fuerza, habilita a un menor control judicial del uso de la fuerza, habilita a que en situaciones de persecución vehicular los oficiales puedan intervenir sin dar la voz de alto ante ese uso de la fuerza y de su arma de fuego. Así como eso, también vimos en el 2025 reformas por decreto de las leyes orgánicas de todas las fuerzas de seguridad federales. Y en ese contexto, a nosotras desde el CELS nos parece que la mejor manera de construir una fuerza de seguridad en un contexto democrático es que se atenga a sus reglamentos y a sus normas, y una policía, en la medida que puede respetar estos principios básicos que yo decía, como el de proporcionalidad, el de necesidad, el de racionalidad, y atenerse a sus reglamentos, bueno, vamos a construir unas mejores condiciones de democracia, pero estamos en un contexto donde, volviendo a la pregunta que me hacían, la posibilidad de no portar esa arma reglamentaria es una cuestión difícil, pero no por eso vamos a dejar de denunciarla. Claro. Clarísimo, Nati. Muchas gracias. Escuchaban a Natalia Narváez Tochter, investigadora del equipo de violencia institucional y seguridad democrática del CELS. Muchas gracias, Nati. De nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ceci Samanes, y gracias, Cari Di Carlo, por esta nueva columna del Mapa de la Policía. Que tengan muy buenas noches, che. Buenas noches. Gracias a ustedes, Mati, una vez más. Buenas noches.